Básicamente, si comparamos una con otra, siempre la conomorse va a ser la mejor opción. Muy bien. Entonces vamos a continuar. La siguiente parte de la clase yo la he dividido en el catálogo de los componentes. Catálogo de los componentes, ¿qué quiere decir? Son los componentes que nosotros vamos a utilizar en boca. ¿Ok? Son los componentes que nosotros vamos a utilizar para cuando nuestro implante ya llegue osteointegrado. Un segundo. Muy bien. Una vez que se coloque el implante, una vez que nosotros o que el cirujano coloque el implante, nosotros tenemos que esperar un tiempo de osteointegración. Muy bien. Ya sabemos qué es la osteointegración. Hemos dicho que la osteointegración es la unión del implante a un hueso sano y la cual va a soportar una carga funcional, es decir, una corona protética, una rehabilitación protética. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo es el tiempo de espera para esta osteointegración? ¿Cuánto 3 será, meses. muchachos? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Depende dónde yo estoy trabajando. Por ejemplo, en mandíbula, ¿cuánto es el tiempo de espera? 3. 3. En maxilar superior, 4 a 6. 4 a 6. Muy bien. ¿Por qué será la diferencia del maxilar superior a la mandíbula? Por la calidad de hueso. Por la calidad de hueso. El hueso en mandíbula es más duro y en maxila es más blando, lo que hace que en el maxilar superior sea más, que demore un poco más el tiempo de osteointegración. ¿Ok? En realidad son 3 y 4 meses. Siempre cuando un implante no tenga buena estabilidad primaria, se va a empezar a esperar 5 a 6 meses. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando vuelve ese paciente o ya le derivan el paciente el cirujano o el implantólogo para que ustedes rehabiliten? ¿Qué es lo que hay que revisar en ese implante para saber que ese implante esté osteointegrado? Hay que sacar una radio, doc, de control. Ya, muy bien. Hay que sacar una radiografía de control. Nada más. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué vemos en esa radiografía de control? ¿Qué tipo de radiografía? Periapical puede ser, si es uni, y si son multi pueden ser panorámicas. Puede ser panorámica. Muy bien. En realidad, siempre, si yo quiero valorar osteointegración, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué estudio Siempre, pedir? siempre periapical, doc. Muy bien, siempre periapical. ¿Por qué no una panorámica? La visión es un poco más borrosa. La panorámica tiene mucha distorsión. Si yo veo ¿qué es lo que yo voy a valorar alrededor de que haya sobre ese implante en la radiografía? Que no exista una línea radiolúcida alrededor del implante. Eso, que no exista una línea radiolúcida, una línea negra alrededor del implante, porque si existe una línea negra, ¿qué me va a llamar la atención?
¿Qué vamos a pensar si hay una línea negra, radiolúcida, muchachos? Que el implante no está integrado, Doc. Un No rechazo. hay osteointegración, doctor. Eso, muy bien, que ese implante no se haya osteointegrado, que no, ese implante no tenga hueso alrededor. Que ese implante no tenga hueso alrededor. Muy bien. Y si no hay hueso, ¿qué va a haber? Si no hay hueso, ¿qué va a haber? Vamos, muchachos. Sangre. Un tejido fibrosado, doctor. Exactamente, va a haber fibras, va a haber un tejido fibrosado, va a haber tejido blando. Y si hay tejido blando sobre el implante, ¿qué va a pasar? Se va a salir. Se va a salir, se va a mover. Ese implante le va a doler al paciente, porque si no hay hueso va a haber fibras. Y cuando esto se mueve, el implante se mueve, duele. El implante se va a perder. Ha habido, en vez de una osteointegración ahí, se ha generado Un rechazo, doctor. una fibrointegración. En Perdón. implantología ustedes nunca, en rehabilitación sobre sus implantes, ustedes nunca van a hablar de rechazo, porque no existe rechazo del hueso al titanio. Está bien. Vamos a hablar de fracaso, ¿ok? Sí, es posible que un implante fracase en el momento de la osteointegración, sí, es probable. Y puede deberse a qué causas primordialmente a que un implante fracase. ¿Por qué podría fracasar un implante? Por la densidad de hueso, tal vez, doctor. Por alto torque en el acto quirúrgico, Doc. ¿Qué más? Por un alto torque, es verdad. En el acto quirúrgico quizás yo estaba colocando un implante o el cirujano y le colocaron demasiado torque a ese implante. ¿Más de cuánto generalmente? Más de 80, Doc, puede necrosar hueso. Exactamente, un implante que está con más de 80, 90, 100 newton, al estar muy compresivo con el hueso puede generar una osteólisis por compresión, una isquemia, y eso va a producir una necrosis de hueso alrededor, lo que va a producir una pérdida del implante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por Por qué otra cosa infecciones, puede doctor, perder el implante? puede deberse tal vez a infecciones o periimplantitis. Ya, pero recuerden que la periimplantitis generalmente pasa después de los meses de ya Ah, cargado el implante, y eso generalmente es las primeras roscas. Entonces la periimplantitis es un progreso lento, no es tan rápido. Falta de bioseguridad en el proceso. Muy bien, una falta de bioseguridad en el proceso quirúrgico puede llevarme sí a una infección. Eso sí. Y ahí va a generar una infección y por eso me va a llevar a una contaminación de ese implante y fracaso. Alto torque, ya lo dijo el Drew. ¿Torque bajo también me produce un fracaso sobre implante? Puede ser. ¿Mm? Sí, Doc, porque, o sea, puede ser que dé fracaso también porque no tiene estabilidad primaria. Muy bien, entonces una baja estabilidad primaria o una alta estabilidad primaria me puede llevar a un fracaso. Bioseguridad, por falta de bioseguridad, me puede llevar a un fracaso. ¿Qué más me puede llevar a un fracaso? Algunas enfermedades sistémicas como diabetes, osteoporosis, tienen un mayor probabilidad de fracaso también el implante. ¿Qué más? Falta Una de prótesis, irrigación. Falta de irrigación en el fresado quirúrgico, que yo colocando mis brocas no irrigue bien,
no haya una buena irrigación y necrose el hueso por sobrecalentamiento óseo. Entonces, son varias las causas, doctores, que existe siempre una probabilidad de fracaso. No vamos a hablar de rechazo, porque el organismo no rechaza. ¿Por qué no rechaza? ¿Por qué no rechaza? ¿Por qué no existe rechazo? Pienso que el rechazo pueda deberse tal vez una reacción antígeno-anticuerpo, lo cual No no, existe el rechazo, no hemos dicho. existe en este caso. En este caso no existe. No, Más aquí exactamente. está la osteointegración, es la respuesta más bien. No existe, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo. Por eso no se utilizaría el término rechazo. Exactamente, no existe rechazo porque es biocompatible. El titanio es biocompatible con el hueso. Entonces no existe el rechazo. ¿Ok? ¿Está claro eso? Existe el fracaso. ¿Y cuánto es la probabilidad de fracaso de un implante? Para que yo diga, estoy bien, estoy en el rango de pérdida De de 1 a implante. 3%, Doc. Está en el rango. De 1 a 3%. Depende del artículo que leamos, ¿no? Hay algunos artículos que hablan 7 a 8, otros 8 a 9, pero yo creo que lo más aceptado actualmente es de 3 a 5%. Es decir, de 10 implantes que yo pierdo, perdón, de 100 implantes que yo coloco, que mi cirujano coloque, lo común o lo normal es que se pierdan 5 implantes. Y eso siempre hay que explicar al paciente cuando inicia el tratamiento, que siempre que el paciente pueda perder algún implante, explicar los motivos de por qué puede suceder y explicar que existe esa probabilidad siempre, porque si el paciente no sabe que existe esa probabilidad, va a pensar que nosotros le realizamos algo mal en su tratamiento. Y esa probabilidad siempre existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siempre yo debo ver una radiografía periapical, porque estábamos hablando, para ver que haya una continuidad de hueso alrededor del implante, que no tenga áreas radiolúcidas, que no tenga área negra. Entonces, siempre voy a pedir una periapical o voy a tomar una periapical. Una panorámica no me sirve para ver osteointegración, porque tiene bastante distorsión y me van a salir manchas negras y voy a pensar que todos los implantes están fracasados. ¿Una tomografía me sirve para valorar osteointegración? Sí, ¿Cómo dijeron? ¿Una Habría que tomografía sirve para valorar osteointegración? tal vez habría que regular el ruido de los implantes, pero creo que sí, doctor. No sirve. Nunca van a pedir una tomografía para valorar osteointegración. Ay, yo. ¿Ok? Lo que vamos a pedir siempre va a ser una periapical. ¿Por qué no Entonces, sirve la tomografía, doctor? ¿perdón? ¿Por qué no sirve la tomografía? Porque una tomografía me genera mucho ruido. El titanio me genera mucho ruido sobre el hueso y no puedo ver esa continuidad de implante hueso. Una tomografía ustedes van a pedir ¿cuándo? Cuando una tomografía para la inicial siempre, para la planificación siempre, 100%. ¿Ok? Pero para controles periódicos y valorar osteointegración, no. Por el ruido del titanio. Y 2, una tomografía ustedes pedirían ¿en qué casos? Cuando haya dolor o inflamación o el implante se esté moviendo luego de que ya se ha instalado, el implante ha estado utilizándose ya mucho tiempo. Ok, el implante cuando se está moviendo ya no hay vuelta atrás, hay que sacarlo. Ok, no es necesaria una tomografía, una periapical. Pero una tomografía es importante, como dijo usted, si hay alguna infección, si yo creo que me entré a seno maxilar,
Si tengo alguna complicación, si hay dolor posoperatorio que no pasa después de 5 a 7 días, si tengo alguna duda, alguna duda que el implante esté cerca al nervio dentario inferior, ahí sí una tomografía. Pero para valorar osteointegración periapical siempre, ¿ok? Entonces ustedes como rehabilitadores, ustedes tienen que valorar si ese implante está osteointegrado o no para poder empezar la fase de rehabilitación. Y siempre van a trabajar con una periapical. Muy bien. Otra cosa, el implante no se tiene que mover. Una vez pasado el tiempo de osteointegración, ese implante ya tiene que estar estable, osteointegrado. Si ese implante se mueve, lastimosamente es un implante perdido. Ya pasó el ciclo biológico de cicatrización. Si no se osteointegró en 3, 4 meses, ese implante no se va a osteointegrar jamás. Les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces he visto que dicen, no, a los 3 meses hice la reabertura, o el implantólogo hizo la reabertura y se movía y lo dejé un mes más. No va a osteointegrar más, chicos, porque el ciclo biológico ya pasó. Es más, si se mueve ese implante, yo tengo que sacarlo lo más rápido posible y colocar otro. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, van a crear fibras, va a crear una infección y va a perder más hueso. Muy bien. ¿Qué más tengo que valorar sobre ese implante? ¿Cómo más podría saber si ese implante está osteointegrado? Percusión, Doc. Muy bien, percusión. Es algo también que se utiliza bastante. ¿Cómo tiene que ser ese sonido, doctora? Sordo. Ya, hay 2 tipos de sonidos, ¿ya? Si yo golpeo ese implante con mi cabo de mi espejo, hay 2 tipos de sonido. Hay un tipo de sonido que es metálico y otro mate. El sonido metálico me va a indicar, si yo golpeo, que ese implante está osteointegrado. Y el sonido mate es como si yo dé golpes ahí y haya un vacío, haya un hueco. Eso me va a indicar que hay fibras alrededor de ese implante. Entonces, en resumen, ¿qué tengo que ver? Radiografía, que ese implante no se mueva, que ese implante no duela y sonido. Es lo que puedo hacer sobre mi implante para saber si ese implante está osteointegrado o no. ¿Qué más podría ser, muchachos? ¿Qué más podría ser? Tal vez olor, doctor, no sé. No, olor no. No, ya. Hay una forma más, que hay un aparato que mide la osteointegración por ondas ICQ. Es un aparato que se llama Ostel. En realidad ese aparato es caro, ¿ok? Cuesta arriba de los $3,000, ahora ya ha bajado un poco más. Al principio costaba como 8,000, bajó a 5, creo que actualmente está en $3,000. Ese aparato mide la estabilidad secundaria para ver si ese implante está osteointegrado. Yo no lo he comprado hasta ahora, estuve a punto de comprarlo, pero el punto es que uno necesita los aditamentos y los aditamentos son para utilizarlo 1 o 2 veces y cada aditamento de esos cuesta como $30. Entonces, creo que este aparato es más cuando uno está haciendo investigación. No es necesario hacer esa inversión tan alta, pero es interesante, ¿ok? Es un aparato que yo podría medir la estabilidad secundaria. Muy bien. Entonces, ¿está claro de cómo valorar si un implante está osteointegrado o no? ¿Estamos? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Siempre para yo rehabilitar un implante, yo siempre tengo que definir si voy a hacer una prótesis atornillada o si voy a hacer una prótesis cementada. ¿Ok? Ahora vamos a hablar en un momento cuándo elegimos atornillada y cuándo cementadas. Otro punto importante es
saber si yo voy a trabajar sobre la cabeza del implante o sobre un intermediario protético. Muy bien. Otro punto. Tengo que saber si voy a hacer una prótesis unitaria o voy a hacer una prótesis con elementos múltiples. ¿Está claro, muchachos? Atornillado, cementado, que vamos a hablar ahora cuando lo realizamos, o una prótesis directamente sobre el implante o sobre un intermediario. Pueden ser unitarias como elementos múltiples. Y también nosotros tenemos que saber que existen las sobredentaduras. Las sobredentaduras son todas las prótesis que son removibles y que tienen solo 2 implantes o 4 implantes para la retención. ¿Está claro esto? Sí, Doc. Muy bien. Tenemos 2 sistemas de trabamiento sobre la prótesis. Rotacional y antirrotacional. Siempre cuando ustedes vean un catálogo, rotacional va a salir con redondos y AR o antirrotacional va a salir con una estrella. Esto es para los pilares. Muy bien. Nosotros, siempre que compramos, el vendedor te va a preguntar si va a ser unitaria, el múltiple, y generalmente él elige el pilar. Pero nosotros tenemos que tener claro cuándo elegir rotacional y cuándo antirrotacional. ¿Cuándo elegirían un rotacional? Rotacional múltiples, antirrotacional unitarias. Muy bien. Rotacional yo voy a elegir siempre que yo haga prótesis múltiples, puentes, prótesis híbridas, totales. ¿Por qué elegiría rotacional en estos casos? Por pasividad, Doc. Por pasividad. Siempre es más fácil obtener pasividad sobre elementos rotacionales. ¿Y el antirrotacional cuándo utilizaré? Doctor, para coronas Piezas unitarias. unitarias. Para coronas unitarias. Excelente. Antirrotacional para coronas unitarias. Rotacional para elementos múltiples. Porque si yo utilizo una rotacional en una unitaria, esa corona va a girar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tengo 2 sistemas para impresión. Esos sistemas para impresión, ese aditamento, se lo llama de transferentes. ¿Ok? Entonces, el aditamento de transferente es un aditamento que se ocupa para tomar la impresión. ¿Está claro? Muy bien. Tengo 2 sistemas de transferentes, uno a cubeta abierta y uno a cubeta cerrada. ¿Cuándo creen que se elige abierta y cuándo cerrada, muchachos? Cubeta abierta para varios implantes y cerrada para uno solo. No, porque podría ser abierta para, indiferente, doctora, podría ser abierta para 1, 2, varios, o podría ser cerrada también para 1, 2 o varios. Con cubeta cerrada cuando el paciente tiene apertura bucal limitada. Eso, muy bien. Generalmente, siempre que ustedes puedan, yo les aconsejo elegir a cubeta abierta. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver unos videos. Cuando yo tomo a cubeta abierta, el transferente viene en la impresión, en la cubeta. Entonces, más fidedigno. Pero para tomar a cubeta abierta,
el paciente necesita, principalmente en posteriores, el paciente necesita buena apertura bucal, porque debe abrir más grande la boca. Y si no tiene esa buena apertura bucal, lo mejor es tomar a cubeta cerrada para no complicarse. Pero a cubeta cerrada creo que cuando uno está iniciando es un poco más probable errar. ¿Por qué? Porque el transferente se mueve, se toma como si fuera un pilar y se saca de boca y se pone a la impresión. Y ahí algunas veces cuando uno está iniciando puede existir el error. Yo aconsejo siempre a cubeta abierta, siempre que sea posible. Solo cubeta cerrada cuando no hay apertura bucal. Vamos a ver algunos videos. ¿Y qué será el análogo, chicos? ¿Qué es el análogo? ¿Qué será el análogo? El análogo es un artefacto que copia la posición del implante en el modelo. Muy bien, eso es el análogo. Entonces el análogo podríamos decir que es la réplica a lo que yo tomé la impresión. En este caso, depende si yo le tomé impresión al implante, depende si yo le tomé el impresor a un intermediario protético, pero el análogo es justamente lo que dijo Drew, ¿verdad? Drew fue creo que el que respondió. Es el análogo, es el aditamento que va en el modelo de yeso y replica la posición del implante en boca o del intermediario. Impresión. Entonces, en la impresión, ustedes saben, se trata de un posicionamiento espacial del implante en el arco dentario. Tenemos varios sistemas de impresión, adición, condensación, poliéster. Yo les aconsejo condensación. ¿Ok? Pueden tomar con adición, sabemos que es mejor, ustedes saben que es mejor, pero aquí lo principal es la adaptación del aditamento sobre el pilar o sobre el implante, el transferente. Entonces yo siempre aconsejo colocar el transferente y sacar una radiografía para ver la adaptación. Ahora, ¿cuándo con adición? Cuando hay coronas, obviamente si hay carillas, ahí sí o sí es interesante, es importante trabajar con adición. Pero si solamente implante, condensación es suficiente, creo yo. Este es un transfer a cubeta abierta. Siempre cuando yo trabajo con un transfer a cubeta abierta, yo tengo que hacer la perforación en la cubeta para que ese transfer salga o el tornillo salga por esa perforación. Puedo trabajar con cubetas individuales o con cubetas de plástico. Yo actualmente trabajo 100% con cubetas de plástico porque las cubetas individuales cuesta un poco más hacerlas. Yo actualmente, como les digo, plástico, fresón, hago las perforaciones para que este tornillo quede por fuera. Muy bien, y luego tomo la impresión. Entonces, tengo mi implante acá en boca, coloco mi transferente. Siempre recordar que un transferente a cubeta abierta, yo debo perforar la cubeta para que este transfer quede por fuera. Miren, esta es la práctica que vamos a hacer el día miércoles. Colocamos silicona liviana, silicona pesada y tomamos la impresión. Y una vez acá, ya podemos retirar nuestro tornillo, pero fíjense, el tornillo siempre queda por fuera. Para cuando tomamos la impresión, podemos aflojar el tornillo, porque si el tornillo no queda por fuera, luego no vamos a poder retirar la cubeta. Y es mejor quizás retirar todo antes de retirar esto. Aquí aflojamos el tornillo con una llave que vamos a hacer en la práctica 1.2 y vamos a tener nuestra impresión. Miren que la impresión es tomada en solo un paso. Silicona fluida y silicona pesada en un mismo paso. Aflojamos nuestro tornillo y retiramos la cubeta. Y nuestro transferente ya viene en la impresión. Entonces, esa es la gran ventaja de la transferente a cubeta abierta, que el transferente ya viene acá. ¿Y ahora qué haremos aquí? Yo puedo mandar así al protesista.
¿Qué viene acá? ¿Qué el protecista va a colocar ahí? Poner el análogo. ¿Perdón? Poner el análogo. Eso, va a colocar el análogo, porque el análogo hemos dicho que es la réplica, lo que yo tomé impresión. Luego el protecista va a colocar una encía artificial, el análogo, encía artificial, va a vaciar el yeso y va a obtener un modelo de trabajo. Siempre el protecista tiene que trabajar con una encía artificial. Siempre, siempre, siempre. Porque si coloca yeso en toda esta parte, no va a poder retirar esta encía artificial, que es como una silicona, y no va a poder ver la adaptación, va a ser más difícil. Siempre con encía artificial. De esto vamos a hablar mañana, de la altura del transmucoso y todo eso. Muy bien, no vamos a hablarlo ahora. De la altura del pilar, diámetro, todo vamos a hablar mañana. Y en base a este modelo, el protecista ya va a poder confeccionar la prótesis. ¿Cuál es la diferencia a una impresión a cubeta cerrada? Una impresión a cubeta cerrada es que yo coloco el transfer. Ese transfer yo le tomo la impresión como si fuera un pilar de un diente natural. Puedo hacerlo en un paso, es lo ideal. Silicona fluida, silicona pesada. Siempre, siempre antes de tomar la impresión, acostúmbrense a sacar radiografías para ver la adaptación acá. Porque muchas veces puede haber una línea y es que hay un pequeño pedazo de encía o algo que esté imposibilitando que el transferente baje en su posición. Si ustedes ven en la radiografía, aquí está bien asentado el transfer. Cuando haya una mala adaptación del transfer, se va a ver una línea acá. ¿Ok? Tomo mi impresión. Esto es un poliéster, ¿ok? No es un alginato. Tomo la impresión y ese transfer se coloca sobre un análogo fuera de boca. Y aquí es cuando puede ocurrir algún error cuando yo estoy empezando. Y este transfer yo lo tengo que llevar recién a la impresión. Entonces yo digo, siempre a cubeta cerrada déjenlo para cuando realmente el paciente no pueda abrir la boca. Porque este es el momento en el que yo puedo fallar. Cuando llevo el transfer a la cubeta. ¿Ok? Luego el protecista va a colocar encía artificial, lo mismo. Encía artificial, yeso, y va a obtener un modelo de trabajo para ir a realizar su corona definitiva. Otra impresión. Cubeta abierta sería porque el tornillo sale. Siempre las impresiones tienen que ser de arco completo, ¿ok? Nunca parciales, jamás. Transferente, análogo. Elementos múltiples. En elementos múltiples mañana vamos a hablar de un aditamento que se llama mini pilares o mini cónicos o multi-units, depende de la marca y la patente que haya patentado la empresa. Entonces, estos mini pilares siempre tengo que elegir elementos rotacionales, ¿ok? Estos son transferentes de mini pilar, son a cubeta abierta, es lo ideal. Coloco mi hilo. Uno, esta impresión con material se llama resin pattern. Es lo ideal con resin pattern para que no haya contracción del acrílico. Unir los transferentes también para que tenga error en la impresión, porque si se une un transfer sale todo mal. Cubeta abierta, hemos dicho que siempre perforar las cubetas. ¿Ok? Y vamos a ver este video. Miren cómo hacemos la unión. Podemos hacerlo con varillas de alambre, varillas prefabricadas de acrílico. A mí me gusta hacerlo mucho con hilo dental para que por encima tenga mayor retención para colocar el acrílico, el resin pattern. Colocamos todo el hilo alrededor. Ok, y encima de esto ya vamos a colocar nuestro resin pattern. Hay resinas fluidas también, se puede hacer. Me gusta más el resin pattern. Hay un Duo Light también que viene como con jeringa. Hago la unión de todos mis transferentes. Mezclo mi silicona. Ok, mezclo la silicona fluida, la silicona pesada. Ustedes van a ver que todo se debería hacer en un solo paso. Es interesante hacerlo con jeringas.
Puedo hacerlo con las jeringas de Luer si no tengo esta dispensadora. Si es con silicona de adición va a ser mucho más fácil porque tengo la pistola. Entonces, mientras se va cargando y tomando con la fluida, ya está seca la boquita y mi asistente está preparando la silicona pesada para cargar en la cubeta. ¿Ok? Entonces ya tenemos la cubeta. Cargamos silicona pesada. Y se toma la impresión. Y recuerden que si es una cubeta individual, o recuerden si es, perdón, una impresión con transfer a cubeta abierta, todos los tornillos deben quedar por fuera. Una vez que yo encuentro los tornillos, ya me tranquilizo y estabilizo mi impresión hasta que polimerice mi silicona. Ok, ahí están los tornillos, los 4 tornillos. Una vez que no es fragüe, que polimeriza la silicona, retiramos y ustedes te den la impresión. Tienen los transferentes, ahí estaban como estaban en boca. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar los análogos sobre la impresión. Este trabajo de los análogos ya lo puede hacer. Generalmente yo lo mando así, lo hace el protecista, ¿ok? Aquí vamos a quedar. Selección de tipo de prótesis. Básicamente ya sabemos qué es un transfer, qué es un análogo, cómo tomo una impresión a cubeta abierta, cómo tomo una impresión a cubeta cerrada. Mañana vamos a continuar con esto de cuándo atornillada, cuándo cementada. Vamos a hablar ya mañana de los aditamentos protéticos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, muchachos? Doc, en el caso en el que nos estaba mostrando de que ponía los hilos, y ¿qué nos dijo que se ponía? Ese rojito. Lo ideal es colocar resin pattern. Resin ¿Conocen el resin pattern? ¿Han trabajado ya con resin pattern? Yo no. El resin pattern es una resina acrílica, es un acrílico, que la diferencia es que es un acrílico de rápida polimerización y tiene algunos artículos hablan de 0 contracción. Porque si yo trabajo con un acrílico convencional, ese acrílico tiene demasiada contracción y en vez de ayudarnos va a perjudicar, porque contrae y mueve los transferentes y va a hacer salir alterada esa impresión. Y una pregunta, Doc, ¿no se podría utilizar también entonces la resina que es para encía, la resina gingival? ¿O eso tiene mucha contracción? Tal vez, no sé. La resina gingival. ¿Cuál es la resina gingival? No Esa que se pone para los Creo que blanqueamientos. se refiere al color. protector gingival para los Eso, blanqueamientos. Sí. No. Top down no. ¿Sabes qué es lo que están utilizando ahora? Y no hay sí mucha evidencia científica sobre esto. Es el bisacrílico, resina bisacrílica. Pero no, y también en los cursos lo que hemos hecho muchas veces es utilizar resina fluida, porque algunas veces los pacientes no pagan. El acrílico es caro, el resin pattern cuesta como 1.100 bolivianos, creo 1.300, pero es una buena cantidad. No es que viene tampoco, vale la pena la inversión. Y el paciente tiene que saber, ¿no? Que el tratamiento con implantes lastimosamente es caro. Pero es lo más común que se utiliza es el resin pattern. Es lo mejor. ¿Ok? El resin pattern es lo mejor. Ya, doctor. Esto es por la contracción principalmente. Ni siquiera por la rápida polimerización, porque hasta podemos esperar, no hay problema. El tema es que el resin pattern no tiene contracción. Tú si lo haces con un Duralay, un acrílico convencional, va a tener contracción y toda la impresión, todo va a venir alterado. La prueba de metal no va a adaptar, vas a tener que cortar metales,
Entonces va a ser un problema. Ah, ya, ¿Ok? doctor. Sí. Si no tienen el curso, yo aconsejo bisacrílico, cortarlo y volver a unirlo, porque hay artículos que hablan que yo rompo esa contracción al hacer el corte de esas uniones. Por eso me gusta tomar con hilo siempre, porque con una fresa es más fácil cortar. Si yo voy con alambres de ortodoncia, que también lo hacen, es más difícil seccionar. Seccionas las uniones de los transfer y vuelves a unirlo y esperas y lo vuelves a unir y tienes menos probabilidad de error en la contracción del material. ¿Ok? Ah, ya, doctor. ¿Qué más dudas tienen? ¿Se cansaron? ¿Les dio sueño? A mí un poco también. ¿Qué Ya es más? tardecito. ¿Han logrado entender? ¿O nada? ¿O volvemos a empezar? Sí, no, todo claro. Yo sí puedo entender. Bueno, es difícil, ¿no? Esta parte de implantes es cuando uno la ve por primera vez, dice, pucha, son tantas cosas. Pero básicamente lo que quiero que les quede claro es que es una conexión externa, interna con Omorce. Yo traté de profundizar un poco más ahí porque es importante saber las diferencias de cada uno, porque no es lo mismo rehabilitar un externo, un interno y con Omorce, y al final quizás el que coloca los implantes coloca en cualquier posición, cualquier conexión, y el que da la cara al final es el que rehabilita y el que tiene que hacer los seguimientos, controles, es el que rehabilita, y si hay algún problema, el problema lo tiene que resolver el que rehabilita. Entonces es importante trabajar con una buena conexión protética, y la buena conexión protética no hay más que la conomorse. Y lo otro que quiero que les quede claro, que sepan, es que era un transfer y que era un análogo y cómo se toma una impresión a cubeta cerrada y cubeta abierta. ¿Ok? Alguien levantó la mano. Doctor, una consulta. Sí, doc. Doctor, para un implante que está muy vestibularizado, ¿qué sería mejor, un atornillado o un cementado? ¿Qué sería lo mejor? Un implante que está muy vestibularizado, extraerlo y empezar de nuevo. Eso es lo ideal. Un implante que está muy vestibularizado, lastimosamente, puedes rehabilitarlo, pero vas a tener problemas con la estética gingival, con el perfil de emergencia. Entonces, también es interesante ver cuánto está vestibularizado. ¿Ok? Si es demasiado, es mejor empezar de cero. Doc, y una preguntita para la práctica. En cuanto a las llaves, ¿usted recomendaría alguna o cualquiera está bien? La llave 1.2 es la que más utilizan. Más se va a utilizar. Pero si tienen todo el kit protético, es mejor llevar todo el kit protético. ¿Quién me preguntó sobre el implante vestibularizado? Luis Fernando Enríquez. ¿Quién fue? No está activado su audio, Doc. Creo que está hablando y no lo escuchamos. No, Doc, esa duda tenía. Entonces, hemos tenido un caso referente así, estaba muy vestibularizado el ¿Muy implante. vestibularizado dónde? Mm, ¿A dónde salía? ¿Por la encía? ¿Vestibular de la encía? ¿O al al vestibular de la cíngulo? encía. Sí, esos casos, Doc, es mejor empezar de cero. Empezar de cero porque nunca va a haber estética, nunca va a haber estética roja, nunca vas a tener un buen perfil de emergencia. Pero la pregunta era, ¿con qué aditamento se rehabilitan los pilares, esos implantes, verdad? Ajá. UCLA, Doc. Si es atornillado o cementado. Cementado siempre. ¿Por qué? Porque si sale muy a vestibular, va a verse una chimenea ahí, un orificio, y eso va a ser feo también. Gracias, doctor. Pero es una prótesis cementada y con UCLA, ¿ok? El UCLA es para corregir mal posiciones. Vamos a hablar justamente mañana de eso, de implantes muy vestibularizados.
¿Y qué aditamento se puede usar? Ahora, si tú pusiste el implante, ya ni modo, vas a tener que rehabilitarlo. Si tú no pusiste el implante, ahí ya le puedes decir que empezar de cero puede ser una opción. No, nos llegan casos bien complicados y por eso tenía esa duda, Doc. Ok. No, yo también he puesto implantes vestibularizados, así que tranquilo, no te asustes, no te asustes, pasa, pero hay que evitar eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si hay alguna duda, ya tienen mi teléfono, creo ahí le dije al doctor que me escriban y estamos en contacto. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 de la noche. Gracias, doctor. Un gusto a todos los que no conocía. Vamos a estar en contacto, cuídense. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias, Doc. Hasta Chao, mañana. chicos. Gracias, Doc. Hasta mañana.